¿Qué tal? Mi nombre es Alicia María Ocampo Jiménez, Alice OJ en casi todas las redes sociales, excepto Instagram, que soy Alice MOJ. Y en esta ocasión les voy a compartir a través de 3 sesiones una reflexión sobre los derechos humanos de las mujeres y me permito poner la presentación para que puedan acompañarme en estas 3 sesiones que, si bien van a estar divididas, pretendo que tengan una continuidad para que podamos reflexionar conjuntamente sobre esta cuestión que atañe a los derechos humanos de las mujeres por una parte y a las políticas públicas con enfoque integrado de género, que es una cuestión más metodológica, pero que están íntimamente relacionadas, como lo vamos a ver a lo largo de estas 3 sesiones. El objetivo es que podamos reflexionar sobre los derechos humanos con perspectiva de género, pero también de manera específica ese avance paulatino que se ha dado en la agenda de derechos humanos de las mujeres, tanto a nivel internacional como nacional, desde lo que ha llamado una de mis profesoras del doctorado, Encarnación Fernández, lo que es el enfoque de la universalidad concreta de los derechos humanos, como lo voy a desarrollar en la primera parte. Y además, viendo las implicaciones en materia de políticas públicas con enfoque integrado de género y cómo se puede hacer esa inserción de las políticas en las políticas públicas con el enfoque integrado de género en cada una de las etapas del ciclo de las políticas públicas, que esto implica un análisis más detallado que se podría ver en otro momento, pero voy a tratar de darles una visión de conjunto para que puedan reflexionar al respecto conforme vayamos siguiendo las 3 sesiones. Probablemente ya saben o ya sé qué son los derechos humanos en general, ¿no? Pero sí quisiera tener el sustento de lo que se ha entendido por derechos humanos y las implicaciones que esto tiene a lo largo de la historia en el tema de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Si podemos decir que los derechos humanos son prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona, y que además este se expresa en un orden jurídico nacional e internacional, tanto en los tratados internacionales como en la Constitución y en las leyes mexicanas, es importante partir de esta conciencia de que son universales, son inherentes a todas las personas y que las autoridades tienen un deber al respecto, ¿no? Lo vamos a ver a lo largo de esta primera parte, la importancia de que los estados parte promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos a favor de la persona, ¿no? Y sobre todo, en algunos casos en los que se atenta contra la dignidad de las personas. Algunas especificidades o especificaciones de los derechos humanos es que son inalienables, son iguales para todas las personas, no discriminatorios, incluyen tanto derechos como obligaciones, y es deber del Estado, precisamente, que Estados parte como México, que firma y ratifica estos tratados internacionales, puedan de verdad cumplir con este deber que tienen en materia de derechos humanos, ¿no? Tienen varios principios los derechos humanos y vamos a verlos rápidamente. No quiero detenerme tanto en esto, pero sí es importante que comprendamos la importancia de considerar estos principios a la hora de reflexionar sobre esta cuestión de los derechos humanos. Y un poquito más adelante comprenderán a qué me refiero sobre este tema de cómo hacemos que la universalidad no solamente sea abstracta, como plantea Encarnación Fernández, sino que también sea concreta, ¿no? Según las circunstancias de las personas que han de ejercer sus derechos o exigirlos, ¿no? Entonces, el primer principio es la universalidad. Cuando yo hablo de derechos humanos de las mujeres o escucho también otras personas que hablan del tema, luego se puede cuestionar o se ha cuestionado ¿por qué tendríamos que hablar de derechos humanos de las mujeres si los derechos humanos son universales y aquí están los principios, ¿no? Bueno, esto vamos a irlo reflexionando poco a poco, pero precisamente ese principio implica la igualdad y la no discriminación. Y ahí vamos a empezar ya a reflexionar críticamente qué sucede con el ejercicio de los derechos por parte de los derechos humanos por parte de las mujeres, ¿no? La interdependencia tiene que ver con que esa Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que en general tenemos un cierto consenso internacional al respecto, implica que estén todos relacionados o ligados unos a otros de tal manera que se respeten y protegen esos múltiples derechos que se encuentran vinculados. Un tercer elemento es la indivisibilidad, es decir, no se pueden fragmentar, no se pueden
aislar unos de otros, sino que se han de comprender desde la totalidad y desde la integralidad en la defensa o el impulso de esos derechos. El cuarto articula tanto la interdependencia como la indivisibilidad, en el sentido de que esta articulación debe ser profunda y compleja, ¿no? Además del quinto elemento, que es la progresividad. Es decir, los estados tienen la obligación de asegurar que se vaya avanzando paulatinamente en el desarrollo de esos derechos, el desarrollo constructivo de esos derechos, y que no, además, el derecho o la prohibición en el retroceso de esos derechos. Es muy importante porque en caso de que algún estado parte tuviera alguna circunstancia particular en la que pretendiera excluir algún derecho, pues esto sería totalmente pues en contra de los mismos principios de los derechos humanos y de aquello que ha firmado y ratificado cualquier estado parte en la materia, ¿no? En materia de derechos humanos en general. Y la pregunta sería, ¿no? Como les decía, ¿por qué tenemos que hablar de derechos humanos de las mujeres si los derechos humanos son universales y para todas las personas, ¿no? Podemos decir, bueno, sí, responde a la dignidad de cada persona por el hecho de serlo, pero hemos de reconocer que a lo largo de la historia se ha puesto en tela de duda hasta qué grado las mujeres son sujetas de derechos. Y hasta qué grado se nos reconoce plenamente como personas. Digo, en esta época podríamos decir en términos teóricos o en algunos ámbitos socioeconómicos, políticos, que las mujeres y los hombres somos iguales. Sin embargo, cuando nos ponemos a analizar las realidades y circunstancias, tanto históricas como geográficas, podemos observar que esto no es totalmente verdadero. Y de ahí la importancia de reflexionar sobre esta normatividad de los derechos humanos, problematizando esa universalidad, la universalidad abstracta de esos derechos, ¿no? Y en ese sentido, precisamente Encarnación Fernández, que es una mujer brillante que ha reflexionado al respecto, lo que nos recuerda es cómo el origen de los derechos humanos tuvo una perspectiva individualista, prácticamente libertaria y androcéntrica. ¿Qué significa androcéntrico? Que es desde, con y para el punto de vista masculino de sus derechos humanos, teniendo como titularidad de la universalidad de esos derechos, que al principio se llamaban naturales, pues solamente para ciertos sectores, que tenían que ser, al concebir al individuo como una abstracción, pues se vinculaba con el hombre, no con la mujer. De hecho, Kant decía que sujeto de derechos, de estos derechos naturales, ni niño ni mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos observar que esa universalidad no ha sido realmente universal, sino que fue una universalidad planteada desde el androcentrismo, de tal forma que al abstraer se concibió como humano solamente lo masculino. Y como sujetos de derechos, como se ha visto, también incluso de derechos políticos, el derecho a votar, a ser votado o votada, pues ha estado limitado por la condición de género, como se ha dicho, ¿no? Entonces, esta filosofía individualista de los derechos humanos, al ser una expresión de intereses sociales y económicos muy concretos, que eran los de la burguesía, pusieron como referente al hombre blanco, adulto, propietario y ciudadano como prototipo de lo humano. Y entonces a eso nos referimos cuando hablamos de la universalidad abstracta como masculina, como desde un punto de vista androcéntrico. Y precisamente a raíz de esta concepción individualista y androcéntrica de los derechos humanos, se ha hecho necesario revertir la perspectiva de esos derechos humanos, porque esa generalización de los derechos humanos terminó siendo por y para los hombres, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, también en materia de derechos humanos, hay quienes clasifican los derechos humanos en generaciones y demás, hay quienes no están de acuerdo, pero vamos dejando un cierto parámetro reflexivo sobre todo el contraste de una primera generación, como les he planteado, con una perspectiva libertaria y androcéntrica, que fue la primera generación en la que se hablaba más de derechos civiles, de derechos políticos, individuales, porque también respondían a la necesidad de la protección de las personas respecto a estados totalitarios o que pretendían pasar por encima de la dignidad de las personas, ¿no? Y entonces se hizo necesario que cuando se concretaran estos tres principios de la Revolución Francesa, curiosamente la libertad, la igualdad y la solidaridad, que prefiero llamarla respecto a la fraternidad, porque frater era el origen
El origen de la palabra frater es hermano, hermano hombre, con otro hermano hombre, ¿no? Entre mujeres es sor, hermana, y por eso también se ha acuñado un término como sororidad, hermandad entre mujeres para el logro de una agenda común. No me voy a ir a ese tema que nos implicaría también una larga reflexión, pero sí podemos decir que si bien la primera generación exaltó la libertad, surgió a través del movimiento obrero y el socialismo democrático, además de las sufragistas que empezaron a reclamar no solamente el derecho al voto, sino que paulatinamente fueron reclamando también otros derechos, pues este tema de los derechos económicos, sociales y culturales, que fue la segunda generación de derechos humanos, exaltaban mucho más la libertad, perdón, la igualdad frente a la libertad, o como complemento de la libertad, y donde a las mujeres se les reconociera como igualmente personas. Por eso se habla tanto, y se habló tanto en la época de la Declaración de 1948 de la persona, ¿no? Al grado que, lo tengo en una diapositiva anterior, pues Emmanuel Mounier en la reflexión sobre la persona, en sus derechos y demás, reflexionaba y decía, bueno, las mujeres también son personas, ¿no? No tendríamos que hacerlo explícito, pero se tuvo que hacer así, porque históricamente no ha sido natural reconocer que las mujeres tenemos los mismos derechos frente a los hombres, ¿no? Y hay una tercera generación de derechos humanos que están más enfocados en la solidaridad, e incluso ya se habla de una cuarta generación, pero que a fin de cuentas tiene que ver con esta nueva conciencia, esta nueva sensibilidad, como se ha dicho, en la cual ya no basta solamente exaltar la dignidad o la libertad de las personas o la igualdad, sino también la solidaridad, ¿no? El cuidado del medio ambiente, la paz, el prever qué le vamos a dejar a las futuras generaciones y dejarles un planeta que sea habitable. La libre determinación de los pueblos, el patrimonio genético, e incluso temas como el ámbito digital, ¿no? Todo aquello que nos lleva a esa conciencia de interdependencia planetaria y entre las personas, ¿no? Todo aquello pues se va a ir concretando en esta tercera o incluso cuarta generación de derechos humanos. No me voy a detener tanto porque quiero que lleguemos a esta reflexión tanto de los derechos humanos como de las políticas públicas, ¿no? Pero lo que sí es importante es hacer este tránsito del individuo a la persona y de la universalidad concreta, abstracta a la universalidad concreta. Y es cuando Encarna Fernández habla precisamente de esta necesidad de especificar, de concretar, de determinar quiénes son titulares de derechos y en qué cuestiones tendríamos que poner la mira para que el ejercicio de los derechos sea pleno, ¿no? Por eso hay que hablar de derechos de las mujeres, de los niños y las niñas, de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidades indígenas, con diversas identidades, ¿no? Muchas veces me han dicho, bueno, es que este tema es de moda, bueno, es que esto está ahora mismo está en la ola, ¿no? de la novedad, pero no es así, es más bien correspondiente a lo que se ha llamado progresividad en materia de derechos humanos, ¿no? Incluir a las personas y esos grupos no visibilizados en su concepción, titularidad y ejercicio de los derechos. ¿De quién? De las personas concretas. Personas concretas que a veces tienen muchas condiciones, como lo vamos a ver en el caso de las mujeres, en las cuales no ha sido tan sencillo, ha sido más bien difícil, ¿no? En muchos sentidos históricamente, el ejercer esos derechos. Por eso, el tema de la igualdad como principio de derechos humanos es fundamental. ¿Por qué? Porque ese principio de igualdad, igualdad sustantiva, igualdad de hecho, ¿no? Hace que no nos baste con simplemente decir, bueno, vamos haciendo unas leyes, unos tratados internacionales que respondan a esa dignidad humana, sino que realmente logremos que la igualdad sea real, sustantiva, ¿no? Como le llaman, con diversas dimensiones que hay que considerar y que hay que poner la mira para que a través de las políticas públicas pueda irse concretando esta igualdad que beneficia a toda la sociedad, porque una sociedad donde hay discriminación, donde hay violencias, como las que hay específicas contra las mujeres, termina siendo una sociedad que tiene muchas carencias, ¿no? Y entonces tiene varias dimensiones esa igualdad. Primero, como equivalencia humana, ¿no? Tenemos una misma condición humana, una misma dignidad, los mismos derechos, deberíamos de tener las mismas oportunidades. Aquí me voy a detener un poquito, porque luego solemos hablar mucho de equidad de género. Todavía en esta época me ha tocado ver que hay quien habla más de la equidad de género que de la igualdad de género. Y es importante subrayar que el principio de derechos humanos es la igualdad, y tiene que ver con esto. Y una de las dimensiones de la igualdad es la igualdad de oportunidades, también llamada equidad.
pero que solamente alude a la igualdad de oportunidades y al equilibrio cuando hay ciertas diferencias que pueden generar desigualdad o discriminación para que haya mejores oportunidades, un piso parejo. Pero no basta con aludir a la equidad, y la equidad no es un principio de derechos humanos, ¿no? La igualdad de trato también, ¿no? ¿Cuántas veces no se nos trata todavía como la señora de, la esposa de, la amante de, ¿no? ¿Cuántas veces no se cuestiona que las mujeres participen en política porque quién sabe qué relación tengan con algún jefe político, ¿no? De algún partido, de algún... Deberían de tratarnos como simplemente personas que estamos ejerciendo nuestros derechos, pero esto todavía no es una realidad, por lo menos en México, ¿no? Y por último, el acceso a los recursos y al desarrollo. Tendría que ser también igual. E incluso con acciones afirmativas para remediar aquello en lo que no se da esa igualdad, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces, ese tránsito de la universalidad abstracta de derechos humanos, que es androcéntrica, a la universalidad concreta, que tendría que ser para todas las personas, implica que precisamente esa especificidad responda a las necesidades o a las condiciones que tienen ciertas personas o ciertos grupos sociales. Entonces, cuando se habla de universalidad concreta, en el caso de los derechos humanos de las mujeres, hay que atender a dos cuestiones. Una es las necesidades diferenciadas de las mujeres respecto a los hombres, que se ha llamado condición en las políticas públicas, y el otro elemento es la posición, esos intereses estratégicos en los cuales es necesaria e importante la igualdad e incluso la paridad para el ejercicio del poder, ¿sí? Entonces, las dos cuestiones en las que la condición y posición están desequilibradas son la desigualdad, por el hecho de ser mujeres, en las cuales no tenemos el mismo trato, las mismas oportunidades, el mismo reconocimiento de la personalidad y de la dignidad. Y por otra parte, hay violencias específicas en razón de género que se dan contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Por eso es en razón de género, ¿no? Porque eres mujer, entonces eres un objeto de posesión de un hombre o de lo que sea, ¿no? De la misma sociedad, ¿no? ¿Por qué se nos acosa? ¿Por qué se hace comentarios sobre nuestros cuerpos? Pues porque se cree que el cuerpo de las mujeres puede ser totalmente juzgado, valorado, tocado, puesto a disposición, por así decirlo, de los hombres estando en la calle, por ejemplo, ¿no? Aunque no haya una relación, un vínculo afectivo con ellos, ¿no? Porque hay una concepción de que el cuerpo de las mujeres es de alguna manera propiedad de otros, ¿no? Sí, es, por ejemplo, las relaciones de pareja, ¿no? El control sobre el cuerpo de las mujeres tiene que ver con esta creencia de que el cuerpo de las mujeres es posesión de la persona con la que tienen una relación afectiva o como sea, ¿no? Bueno, yo les he puesto este panorama porque cuando hay desigualdad entre mujeres y hombres, que es la mitad de la población con respecto a la otra, aunque habría que considerar la interseccionalidad que implica una mayor amplitud en la reflexión y que es necesaria. Y por otra parte, las violencias contra las mujeres en razón de género, pues crean un terreno desierto que afecta directamente a las mujeres, pero de manera indirecta a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y en ese sentido se han desarrollado históricamente tanto tratados internacionales como un derecho interno, que es el derecho en México, o el marco normativo mexicano, que lo vamos a ver más adelante, pero en este caso quisiera darles una revisión histórica rápida, pero que puedan tener una visión de conjunto sobre este avance en materia de derechos humanos de las mujeres, primero a través de las convenciones y tratados internacionales o interamericanos, que también son internacionales, para mejorar la condición jurídica y social de las mujeres. Empezamos con la Carta de Derechos Humanos. Les voy a compartir la liga para que puedan ver este material y que puedan acceder a este video tan maravilloso. Me encanta este video en el que sale precisamente esta aportación de las mujeres a la Carta de Derechos Humanos y luego a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hubo muchas mujeres, incluida la primera de todas y la más importante, Eleanor Roosevelt, que fue quien convocó a todas las personas del mundo, tanto de estados parte como personas expertas en derechos humanos o en filosofía y demás, para poder aportar a la reflexión, ¿no? Y esa Declaración Universal de Derechos Humanos fue en el año 1948, que coincidió con la Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos políticos de la mujer. Y le pongo un signo de admiración a la palabra concesión porque refleja el espíritu con el cual se ha concebido que las mujeres seamos sujetas de derechos. Se nos concede
porque a fin de cuentas se ha creído históricamente que lo político es un ámbito de hombres y que a las mujeres hay que concederles algo, y se nos ha concedido poco a poco, de manera paulatina, hasta que en México hemos llegado a la paridad, pero aún así se sigue creyendo que cuando las mujeres participan en la política, pues se les concede de alguna manera que participen en un ámbito estereotipado como masculino, ¿no? Bueno, en el 51 también la Convención de la Organización Internacional del Trabajo planteó igual salario por igual trabajo, y tenía que ver con que las mujeres hacían trabajos semejantes a los de los hombres, pero no ganaban igual que los hombres. Y se tenía que replantear, eso está desde la Carta de Derechos Humanos, lo van a ver en este video que les comparto en la liga, ¿no? En el 53 ya fue la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer. Vean ustedes cómo ya se quitó el término concesión unos años después, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también alude a la condición y posición diferenciada de la mujer y la importancia de cambiar este statu quo, ¿no? Es en el 75 cuando sucede algo histórico muy importante, porque México por primera vez es sede de lo que se llaman las conferencias mundiales sobre la mujer, que se llevaron a cabo se han llevado a cabo desde entonces, durante cada 5 años. Solamente hubo un periodo en que se pasó a 10 años después, no hubo cada 5, pero en general han habido siempre conferencias mundiales sobre la mujer, pero la primera fue en nuestro país, en México, en el que se planteó la igualdad, la paz y el desarrollo, y temas que pueden ver aquí, y lo pueden revisar después en otros documentos o en el mismo material, ¿no? Bueno, también en el 75 la ONU declara oficialmente el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. En este video también van a poder ver una revisión histórica de cómo fue que llegamos a este Día Internacional de la Mujer, que empezó con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con una condición terrible que estaban viviendo las mujeres en el ámbito textil, trabajadoras en el ámbito textil, y que ameritó precisamente el que se fuera avanzando paulatinamente hasta llegar al 8 de marzo con el Día Internacional de la Mujer en general, ¿no? Tiene que ver con derechos humanos, no es una celebración, no es un festejo, es una conmemoración en la que tomamos conciencia sobre la importancia de avanzar en esta materia, ¿no? Bueno, recuerdan que el 75 fue la primera conferencia mundial sobre la mujer, hubo un decenio de Naciones Unidas para la Mujer hasta el 85, y en medio de ese decenio salió el primer tratado internacional en materia de derechos humanos de las mujeres, que se llama CEDAW por sus siglas en inglés, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es un tratado internacional que por el nombre podría parecer algo que es súper complejo de leer y tal. Son 30 artículos en los cuales se plantea en cada artículo de manera muy clara cuáles son los derechos humanos de las mujeres y cómo los estados parte deben de velar para que las mujeres de ese estado, en México incluido, ejerzan sus derechos. Y también se crea un comité, el Comité CEDAW de Naciones Unidas, precisamente para la eliminación de la discriminación contra las mujeres. Y cada 2 años los estados parte, México entre ellos, comparecen ante COCEDAW, así se le llama por ser el Comité CEDAW, para responder ante lo que les hayan planteado 2 años antes. Se les dicen reconocimientos por los avances en materia de derechos humanos de las mujeres, preocupaciones y recomendaciones. Bueno, en el 80, la segunda conferencia fue en Copenhague. Aquí están los términos. Ya se empieza a hablar de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. En el 85 fue en Nairobi, la tercera conferencia mundial sobre la mujer, y se empiezan a hablar de estrategias ya más de agenda, más ejecutivas, más de políticas públicas, como lo vamos a ver más adelante. En el 93 hay una conferencia sobre derechos humanos en la que se vuelve a tocar el tema de las mujeres, y en el 93 también se da una declaración sobre la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer. Un año después sale una convención interamericana que se llama Belém do Pará, por el lugar donde se llevó a cabo, en el cual se plantea la importancia de prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres. También hay un comité de expertas del mecanismo de seguimiento de la convención que se llama MESECBI, en el cual se va revisando cómo va avanzando los estados parte de América, porque esta es una convención solamente de América, respecto a ese tratado internacional que se llama Belém do Pará, como les digo, por el lugar donde se llevó a cabo, ¿no? En el 95 también es una fecha muy importante porque es la primera vez que ya se crea una agenda de derechos humanos de las mujeres. Se crea una plataforma con ejes en los cuales los estados parte deben de desarrollar políticas públicas ejecutivas
que precisamente vamos a ir más adelante abordando al respecto, de tal forma que se vaya logrando esa igualdad, la paz y el ejercicio de los derechos, ¿no? Y por último también podemos mencionar a nivel internacional, digo no por último porque ha seguido avanzando todo, pero sí podemos hablar de un protocolo facultativo de la convención, precisamente de la CEDAW, que se desarrolla en 1999 y da pauta para la revisión del avance de los estados parte de la materia. A partir del 95, que fue Beijing, ya cada 5 años se menciona el Beijing más 5, más 10, más 15, más 20. En 2020 se previó que fuera el Beijing más 25, pero fue en 2021, precisamente por la pandemia que todos recordaremos a nivel histórico. Y en 2019 también se cumplieron 25 años del Tratado Internacional o la Convención Interamericana Belém do Pará, ¿no? Bueno, en materia de paridad, que ya lo he mencionado anteriormente, que implica que haya representación de mujeres y hombres en todos los ámbitos, dice el Consenso de Quito, ¿no? En todos los ámbitos, incluido en las familias, con toda su diversidad. En todas las instituciones, en todos los espacios, no se tenga que tomar decisiones, debe haber 50% de mujeres, 50% de hombres. México ha avanzado muchísimo, como lo vamos a ver, lo podríamos ver en otro momento, pero lo que sí podemos ver es que estos consensos, bueno, incluida la Declaración de Atenas, que fue llevada a cabo por mujeres muy destacadas en aquella época, en el 92, y los consensos de Quito, de Brasil y de Santo Domingo, plantean la importancia de la paridad, y en México pues ya es un principio constitucional y no es una acción afirmativa. Esto es muy importante entenderlo porque a veces se cree que es una cuota, todavía se sigue hablando de cuotas, cuando es un principio constitucional de representación. 50 y 50, ¿no? Y por otra parte tenemos lo que se llama la Agenda 2030, que desde 2015 planteó los objetivos para el desarrollo sostenible, y el quinto objetivo es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Y en este contexto, pues tenemos aquí los 17 objetivos para el desarrollo sostenible, y tenemos este quinto, que es el de igualdad de género, que lo pongo como una estrella porque es una estrella cuya luz irradia todos los demás objetivos. Es un objetivo transversal, como debe ser en todas las políticas públicas que existan en México y en el planeta, para que se impulse a través de cualquier acción la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Sea cual sea el tema, debe de tener esta mirada, estos lentes, ¿no? Como lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí porque en la siguiente sesión abordaremos otras cuestiones, pero hasta el momento cerramos esta primera parte. Muchas gracias y seguimos.